la realidad es que, bueno, hay versiones, hay básicamente, podríamos decir, un tironeo, ¿no?, sobre Trump. Lo empujan de un lado para que salga de conflicto, lo empujan del otro para que se meta en el conflicto. Y Trump da señales dispares. A veces parece que amaga a volver y a veces no. Hoy, un ejemplo, un canal español de YouTube dando, titula Trump intima, da un ultimátum a Rusia. Y después, en realidad, el ultimátum que estaba dando Trump, en realidad tenía que ver con otra cosa. No era un ultimátum, sino era algo que decía un diario ucraniano que pensaba hacer Trump. O sea, que Trump iba a apoyar, toda la ofensiva contra Rusia, y eso iba a suceder precisamente según los trascendidos que informaba el diario ucraniano. Esa es un poco la trampa que yo digo. Ucrania, Londres, Bruselas empujan en un sentido, Moscú, Beijing en otro. Veremos quién termina imponiéndose. Pero ojo con algunas señales internas en Estados Unidos también que son importantes, ¿no? Trump está... Perdón. Trump está considerando retirarse por completo del proceso de paz en Ucrania debido a la falta de avances. Esto sale publicado en el New York Times. Sin embargo, se dice que el líder estadounidense se muestra reacio a endurecer sanciones contra Rusia. La realidad es que el New York Times es indudablemente indudablemente el New York Times es un factor de acción diferente. El New York Times es un medio que apunta a sostener la posición de lo que es el gobierno, lo que era el gobierno demócrata con Biden. Es ese sector, es lo que nosotros denominamos como globalismo financiero occidental, ¿no? O globalismo liberal. Por otro lado, tiene esta señal, ¿no? Se muestra reacio a endurecer sanciones con Rusia. ¿Cómo puede ser que por un lado se muestra reacio a endurecer con Rusia y por otro lado va a imponer sanciones que no tienen reglas? ¿Cómo se entiende esa situación? Una de las dos no es cierta. Trump, dice el diario neoyorquino, parece expresar ese sentimiento después de la llamada telefónica del presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada mientras hablaba con varios líderes europeos. Es decir, ese diálogo que se dio con los europeos, para algunos, tiene que ver con una llamada telefónica que impulsaba la guerra y que le decían a los europeos, que finalmente había entendido sus razones. Otros interpretan esa misma llamada como está dudando Trump qué hacer. Trump quiere salir de esto, ¿no? ¿Cuál es entonces la verdadera posición de Trump? Eso es lo que se está tironeando, que yo decía, lo que está básicamente en disputa. Según el New York Times, vuelvo a insistir, un diario insospechadamente partidario de Rusia, un diario que de ninguna manera refleja las posiciones de Rusia y sí tiene que ver con los enemigos más recalcitrantes de Rusia. Bueno, parece que además durante la conversación, según este diario, Trump expresó su impresión de que Putin creía que estaba ganando la guerra y que de esa manera aprovecharía su ventaja.
Es extraño, ¿no? Porque esto sería obvio que haga Trump, es tirar su ventaja. Perdón, de Putin, si está ganando la guerra, ¿cuál es el apuro? ¿Cuántas veces dijimos que no Rusia va a plantear sus cuestiones más profundas, que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Y además, que Trump dejó en claro a los europeos que no tenía intención de presionar a Rusia y mucho menos imponer duras sanciones económicas. Entonces vuelvo con el mismo sentido que venía diciendo inicialmente. Entonces, ¿cuál es la posición real de Trump? Porque algunos medios dan por ciertas las declaraciones que terminan surgiendo de medios británicos o que vienen directamente de Ucrania. Después, aparte de varios años de tener experiencias con visiones que siempre terminan resultando ser manipuladas y falsas, ¿no? Según el New York Times, fue más allá y terminó diciendo básicamente me voy. Esto lo publicó el New York Times. Básicamente me voy, dijo Trump. Al mismo tiempo, no reveló el diario si qué era lo que iba a suceder, pero que se mostraba escéptico sobre la idea de más ayuda estadounidense a Ucrania y que aún no había aprobado nuevos paquetes de asistencia. Es decir, que no se sabía básicamente si estaba dispuesto o no a ayudar a Kiev, porque la cuestión es que va y viene, va y viene, va y viene. El diario señala además que Trump califica el conflicto como la guerra de Europa, una forma clarísima de ir tomando distancia y desde allí insiste que Rusia, para poder arribar a cualquier posición de negociación seria con Ucrania, apunta a conseguir la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización, la desnazificación y ahora agrega el reconocimiento de una nueva realidad territorial. Claramente, Trump está tratando de aplicar una dosis de pragmatismo, pero está siendo muy presionado para que se haga cargo de la situación. Porque en definitiva, Europa sabe que todos los movimientos que viene haciendo, sin el apoyo de Estados Unidos, son papel pintado, no tienen ningún peso real. Rusia jamás va a ceder, si no ha cedido ante el enfrentamiento directo, porque recuerden lo que pasó con Biden, porque acá hay poca memoria. Con Biden, Estados Unidos volcó toda su capacidad de presión sobre Rusia y Rusia no se movió de su posición. Bueno, sin Estados Unidos, con Estados Unidos dudando, bueno, es obvio que la situación de Rusia se va a reforzar, más todavía si la guerra la va ganando. No solo fue el New York Times, también apareció The Wall Street Journal con un informe independiente que afirma que Trump está cada vez más frustrado por el proceso de paz, algo que, bueno, que resulta cada vez más evidente también, y que podría abandonarlo por completo si fracasan los esfuerzos actuales. El periódico habla de que Estados Unidos está considerando nuevas sanciones contra Rusia, pero que aún no ha tomado una decisión definitiva. O sea, hay un punto que podemos concluir que es cierto. Trump está frustrado. Trump pensó que él llegaba y decía, bueno, se me ponen todos de acuerdo, acá mando yo, y todo el mundo iba a agachar la cabeza e iba a obedecer. Bueno, esto no sucedió, no le sucedió ni siquiera con Zelensky, y eso está generando gran frustración. Ahora, ¿cuál va a ser la resolución de Trump? ¿Hacia dónde va a salir? ¿Aumento la presión o salgo de la presión? Ese es el gran tema hoy. No está claro que Estados Unidos siga presionando, pero tampoco está claro que salga,
Por lo tanto, ahí es donde aparece ese juego que vengo mencionando, ¿no? Presionar y tratar de sentar una posición fija. A ver, un segundito. Tiene simplemente una posición fija donde se establezca para qué lado va a ir. Y eso es lo que va a determinar, como decía al principio, si hay una guerra o no hay una guerra y cuáles van a ser las características, ¿no? Esa frase de Trump de Trump que Putin se ha vuelto absolutamente loco por disparar misiles y drones a ciudades ucranianas sin ningún motivo, es una expresión de ese desánimo de Trump, de esa frustración, de esa impotencia para resolver el problema, y que fue, bueno, claramente respondida por Moscú diciendo que el problema acá es que los ucranianos siguen atacando instalaciones rusas que tienen un promedio de más de 100 drones diarios que intentan atacar Rusia, que son derribados, y que por lo tanto, bueno, lo que fue esa acción que Trump considera sin motivo, en realidad fue una represalia que tomó Rusia contra una actitud básicamente ucraniana de hacer descarrilar el proceso de paz. Ucrania, acuérdense que en ningún momento aceptó ninguna tregua, simplemente exigió que Rusia fuera la que aceptara una tregua de 30 días, probablemente para seguir extendiéndola, ¿no? Según Dmitry Peskov, el proceso de negociación es crucial y está cargado de tensión emocional para todas las partes. Por lo tanto, entendían de alguna manera esa reacción de Donald Trump y no le daba mucha más importancia que esa que hemos mencionado, ¿no? Y también dijo Peskov que Putin toma las decisiones que son necesarias para la seguridad de Rusia, al tiempo que elogió los esfuerzos de la administración de Trump para negociar el fin del conflicto. Y esto vuelve a sostener la misma línea de comportamiento que está teniendo Rusia. Apoyar a Trump, aplaudirlo, hacerle gestos, pero por otro lado dejando en claro que hay una posición que no se puede ignorar, ¿no? Es muy claro. Rusia tiene intereses concretos y el presidente de Rusia debe defender los intereses concretos de Rusia. No es una cuestión de simpatía o antipatía con Trump. Puede tener muy buena onda con Trump, pero eso no quiere decir que no vaya a defender las posiciones de Rusia. Que esto es mucho lo que a veces esta guerra informativa que hay es la que confunde a mucha gente, que no termina de entender, bueno, pero ¿quién está ganando? ¿Quién es el que tiene determinados objetivos? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde los van a llevar? ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? En definitiva, si alguien también está engañando a la otra parte, yo creo que a esta altura del partido es muy difícil ser engañado. Vuelvo a insistir, la idea de Rusia de que fue engañada en Minsk 1 y 2 es relativa. O sea, Occidente lo hizo para ganar tiempo, lo hizo para engañar. Pero Rusia tampoco fue engañada, porque yo me resisto a creer que Rusia no sabía lo que iba a pasar. El problema es que Rusia no tenía en ese momento la opción de poder enfrentar a la OTAN directamente. Necesitaba madurar su sistema militar. Ahora ya lo hizo. Ahora entonces empieza a mostrar otra cara, donde no queremos la guerra, pero si es necesario la vamos a hacer. En el 2014, en el 2015, la posición de Rusia es, bueno, no queremos la guerra y podemos negociar algo y podemos ir cediendo, porque en definitiva también Rusia necesitaba ganar tiempo, porque la única opción que le quedaba a Rusia era el uso de armas nucleares y tampoco quería esa opción. Entonces era necesario ese paso intermedio que hoy cumplen los misiles hipersónicos, la maduración de los sistemas C-400 y C-500, los drones Poseidón, los misiles Burevestnik con motores nucleares,
toda esta generación, bueno, el tener un Sukhoi 57 hoy más maduro y en cantidades que comienzan a pesar, ese es el tipo de material que necesitaba Rusia, esa maduración que decíamos, y eso necesitaba una década. Y eso es lo que de alguna manera hizo que Rusia tolerara la actitud de Occidente en Ucrania hasta que se pueda fortalecer. Mientras tanto, bueno, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, uno de los grandes instigadores de la guerra, junto con Macron y, bueno, el primer ministro de turno que toque, porque ya han cambiado varios durante este periodo, británico, ha dicho que la actitud vacilante de Trump puede socavar la próxima cumbre en los Países Bajos de la OTAN. Esto también lo vuelve a levantar la noticia del New York Times. Citando a fuentes diplomáticas y funcionarios europeos, el New York Times afirmó que Rutte trató de mantener la reunión breve y dulce para evitar disputas públicas sobre la candidatura de Ucrania a unirse al bloque militar. Bueno, Occidente, como no consigue resultados, cruje internamente, a pesar de esa posición cada vez más agresiva que tiene Macron, por ejemplo, como decía antes. La realidad es que las dudas cada vez son mayores. Cada vez la población duda más también qué hacer en estas circunstancias, y todo comienza a ser una situación compleja que los empieza a poner nerviosos. Si tan seguro es que Trump va a redoblar las sanciones, uno podía preguntarse por qué razón Rutte entonces habla de esta situación, ¿no? Es una reunión que está prevista para los próximos días, el 24 y 25 de junio en La Haya, donde quieren centrarse en la aceleración militar y la posible adhesión de Ucrania. Esto es algo que Rutte y la mayoría de los miembros europeos, pero claro, las informaciones también nos dicen que Trump está decidido a que no hay ingreso de Ucrania a la OTAN. Estados Unidos, que en definitiva es el pez gordo en esta historia, no quiere Ucrania en la OTAN, porque no quiere comprar la guerra de Ucrania, porque no es el momento para una guerra con Rusia, porque Trump, ya lo hemos hablado muchas veces acá, necesita cierta estabilidad económica para poder desarrollar su modelo, no lo va a poder hacer si se mete en una guerra hasta que sean características de una guerra fría, y Trump es consciente, y lo ha dicho muchas veces, que la principal razón de que hoy se encuentre la guerra en Ucrania no es que Rusia invadió Ucrania, que un día se enloqueció Trump, sino que Ucrania iba a ser admitida dentro de la OTAN. Y eso fue la verdadera línea roja que motivó que Rusia arrancara como arrancó. Según el New York Times, ¿qué es lo que está haciendo Rutte? Tratando de evitar una desunión manifiesta sobre Ucrania, porque es cada vez más visible, y es un resultado natural, que luego de la tensión militar, de los fracasos económicos, de los fracasos, porque Europa está destruida económicamente, pero de los fracasos políticos, el ascenso de partidos oposiciones euroscépticos que quieren negociar con Rusia, y los fracasos militares que se terminaron dando en Ucrania, bueno, esta situación va a tensionar internamente. Sin resultados positivos es muy difícil mantener la unidad. Y lo que está pasando es eso. Rutte intenta ahora salvar las apariencias y tratar de mantener a todos dentro del redil, que dejen de cada uno tener una solución distinta al conflicto, que cada uno busque su salida individual, porque eso les complica la vida. Hubo una noticia de la agencia ANSA, una agencia italiana, que dice que además Washington se opone a invitar a Zelensky a la cumbre de la OTAN. O sea, vamos viendo cómo se va extremando esa situación a medida que se va llegando a la posición límite. O sea, no hay mucho más tiempo para seguir discutiendo. ¿Va o no va Zelensky?
¿Se integra la OTAN o no se integra? Bueno, ese es el grave problema, creo que se está viendo en este movimiento, ¿no? Por eso Rutte trató que la reunión sea, como dijo, breve y dulce, porque cuanto más larga sea y más se expongan los planes, más posibilidades hay de que haya distintas opiniones y que las divergencias se vayan acentuando. Por lo tanto, es más una reunión de compromiso. Hay algunos problemas reales entre Estados Unidos y Rusia, aún con Trump en el gobierno. Uno tiene que ver con la cuestión de este Golden Dome, que en mi opinión en realidad es una fantasía de Trump, no hay ninguna chance que haga, y me hace acordar un poco a lo que hizo Ronald Reagan en su momento con la Guerra de las Galaxias. Jamás se podía hacer lo que se planteaba, pero era algo que asustó a sus enemigos, forzó una carrera armamentística que después finalmente terminó trayendo muchos problemas y básicamente apoyando, empujando a la disolución soviética. Bueno, María Zaharova acaba de decir que es imprudente el enfoque de los Estados Unidos tratando de hacer este Golden Dome, esta cúpula de intercepción a los misiles balísticos. Esto es una iniciativa de 542 mil millones de dólares que está intentando llevar a cabo, que anunció en realidad Donald Trump, y que, según Zaharova, lo que hace es socavar directamente los cimientos estratégicos de estabilidad estratégica. Opinión que además comparte con China, y esto lo planteó ante periodistas chinos en una rueda de prensa. E inclusive se sumó Corea del Norte con las mismas advertencias que esto iba a producir una escalada, en realidad una carrera armamentística entre los distintos países. La efectividad de conseguir de esas cuestiones es muy relativa, ¿no? Por ahora Estados Unidos creo que está muy lejos de conseguir detener misiles convencionales. Las capacidades de los sistemas Patriot, los NASAMS y todos los sistemas occidentales estadounidenses, son los que ha participado estadounidenses o que son de socios de los Estados Unidos, todos han terminado mostrándose bastante más ineficientes que los de los sistemas rusos. Las capacidades de intercepción, el alcance, están muy lejos de lo que propone Occidente, de lo que hoy ya cuenta Rusia. La idea de Trump sería superar lo que ya tienen, y no solo en ese sentido, sino también poder conseguir el freno al avance de los misiles hipersónicos, lo cual es básicamente, hay que desarrollar una tecnología que simplemente hoy no existe, va a llevar más de una década, con suerte, poder desarrollar una tecnología así Estados Unidos. Y ya hay un antecedente de esto. En el 2002, Bush se retiró de un tratado bilateral con Rusia, porque claro, en ese momento ya Rusia no tenía capacidades para imponerle nada a Estados Unidos, y Estados Unidos hacía lo que se le daba la gana, y entonces se retiró de un tratado que limitaba el desarrollo de tecnologías de misiles antibalísticos, ¿no? Pensando que Estados Unidos tenía las cartas de triunfo en eso. ¿Para qué vamos a limitarnos si nosotros tenemos más tecnología, más capacidad, tenemos más dinero? Vamos a ganar. Entonces sacamos esta cuestión. La excusa de Bush es parecida a la de siempre que viniera a Estados Unidos. Los estados rebeldes, los estados díscolos que puedan ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Sinceramente nunca pasó. Lo único fueron los ataques del 11S, que tienen más, huelen más a un ataque, a una operación interna, un trabajo interno, inside job, como dicen en Estados Unidos, que a una agresión externa. Sin la participación de la inteligencia estadounidense esto no pudo haber pasado nunca. Pero básicamente fue la excusa para desatar este tipo de políticas, y fíjense que viene el 2002, justo después de los ataques del 2001. Ahora,
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, la explicó Putin. Dijo que esto obligó a Moscú a desarrollar armas nucleares avanzadas capaces de penetrar cualquier sistema antimisiles. Bueno, ahí tienen ahora los nuevos sistemas, los planeadores hipersónicos Avangard, los misiles como el Oreshnik, que pueden penetrar cualquier escudo antimisiles que haya generado Estados Unidos. Entonces, este es el tema. Si ustedes van y hacen eso, nosotros vamos a desarrollar armas para contrarrestar eso. Entonces, mejor sentémonos a hablar y hagamos un acuerdo y listo. Y no romper esa estabilidad estratégiga que decía Sájarova, porque siempre la respuesta fácil es, pero acá no hay problema, ¿por qué se enojan si es defensivo? Porque evidentemente, si yo tengo la posibilidad de conseguir que mi territorio esté inmune a los ataques del enemigo, eso me libera capacidades para poder yo atacar a otro. No se va a leer del otro lado como algo defensivo, se va a leer como algo ofensivo también. Bueno, y Rusia endureciendo sus posiciones, no solo fue por ese lado, sino que hay un proyecto de ley que se está por aprobar en Rusia, que tiene que ver con algo que dijo Putin. Por eso siempre digo, a Putin hay que escucharlo, hay que prestarle atención, porque nunca habla por hablar. Putin cuando dice algo, algo hay atrás. Y esta vez, ¿qué hacía Putin? Bueno, Putin hablaba de que ellos tenían memoria y no iban a permitir que las empresas vayan a hacer negocios ahora a Rusia. Si sancionaron a Rusia, bueno, eso tiene un costo y eso lo va a pagar Occidente y lo van a pagar las empresas que hicieron eso. Bueno, ahora apareció en la explicación de por qué. Apareció un proyecto de ley que permite a las autoridades rusas o a los actuales propietarios de Rusia rechazar la recompra de activos bajo ciertas condiciones. Es decir, las empresas occidentales se fueron dada la decisión propia de sus países de sancionarse, pero las empresas van a argumentar que fueron forzadas. Rusia les está diciendo, bien, pero ahora no pueden volver y recomprar los artículos, los activos, aún probablemente si en sus contratos pusieron en la venta una cláusula de recompra. Entonces se fueron, se llevaron 2,50 pesos, porque básicamente malvendieron sus fondos, pero muchos han tenido la precaución de, bueno, en el futuro pueden las cosas cambiar, entonces volvemos y recompramos lo que vendimos. Bueno, la ley esta lo que hace es decir que no es así, que si el vendedor en realidad es de un país extranjero que haya sancionado a Rusia, y hay decenas de países, hay países en la zona gris como la Argentina, que oficialmente no sancionaron, pero en la práctica sí lo hicieron. Entonces todo esto va a quedar sujeto a la opinión básicamente de las autoridades rusas. También se impide que el valor de recompra sea inferior al valor del precio de mercado, es decir, si pusieron una cláusula donde se iba a comprar por un valor simbólico, que era una forma casi como de dejar a un administrador irse y volver cuando las cosas se calmaron, lo que Rusia está diciendo ahora es no, olvídense de ese valor simbólico, van a pagar lo que vale realmente, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo. O sea, el precio de recompra entonces no puede ser inferior al valor de mercado. No pueden haber transcurrido más de 2 años desde el acuerdo original, después se consideran que ese acuerdo ha sido caducado y las autoridades rusas además pueden bloquear esa recompra si consideran que es algo vital para la estabilidad del país, para la cuestión socioeconómica, para la defensa, para las finanzas, etc. En ese caso solo lo podrán hacer con una aprobación directa occidental. Entonces, bueno, podemos empezar a sacar unas conclusiones, ¿no? El juego está abierto, pero se aproxima a una situación límite. Trump tiene definitivamente que decidir cuál va a ser su camino. Se va angostando ese desfiladero por el que viene caminando, no puede seguir con un juego de hacer guiños a Occidente y a Rusia. Necesita ir en alguno de los dos sentidos.
tiene que definir sus políticas. La situación va madurando, no ha conseguido coordinar a sus aliados europeos, no ha conseguido ponerlos en caja, no ha conseguido que obedezcan sus sanciones, no ha conseguido que las obedezca a sus indicaciones Ucrania, que se siente a negociar, y viene de fracasos varios. Ucrania simplemente es una muestra de lo que ha pasado en otros planos. Por ejemplo, China ha subido la apuesta y está forzando a que Estados Unidos negocie, y todo esto va dejando una sensación de se agota el tiempo. Trump, finalmente, ¿está con Putin o está contra Putin? ¿Está con Europa o está contra Europa? ¿Está con el Reino Unido o está contra el Reino Unido? Porque Europa y el Reino Unido tienen muy clara su posición. Es guerra contra Rusia. Rusia tiene muy clara su posición. Hay límites que se han pasado y que para que no haya guerra se tiene que devolver garantías de seguridad a Rusia. Y Estados Unidos está en el medio, porque en definitiva lo que apoya lo que intenta hacer Europa no tiene ningún sentido sin el apoyo de Estados Unidos. Pero claro, meterse en esa guerra que proponen los europeos no solo es meterse en una tercera guerra mundial, es, aún si no se usaran armas nucleares, un esfuerzo que va a destruir la economía de todo Occidente, que eso es parte del plan para redireccionar el mundo en un sentido, para reorientar el mundo, volver a planificar, a organizar, a estructurar el mundo en función de las necesidades e intereses de estos grupos del globalismo liberal de Occidente. Bueno, entonces es el punto donde se llega a esa intersección donde Trump tiene que elegir uno de los dos caminos, y no queda mucho tiempo. O sea, estamos hablando ya de algunas semanas para que se defina. O finalmente toma la decisión y se retira de la guerra de Ucrania, y vamos a ver cómo sigue esta película, o se involucra de vuelta. Hasta ahora las señales son mixtas, aunque si uno lee con más delicadeza y si considera el tipo de fuentes y demás que se están haciendo, yo creo que Trump está más cercano a salir del conflicto con la excusa de no se puede hacer más nada que a meterse en el conflicto. Pero bueno, falta todavía el paso más importante, que es oficializar esta medida. Eso va a ser lo que nos va a dar la pauta de, bueno, hacia dónde vamos a ir como planeta.